Sí. Perfecto. Perfecto. Lo estoy viendo perfecto, nos estamos hablando y la voz también sale bien. Listo, gracias. Sí, están chequeando todo, así que bueno. ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha bien. Ok, ok. Sí, si puede levantar Buenas un noches. poquito el micrófono, va a estar mejor. Tuve que hacer acá un montón de inventos con los micrófonos justamente porque el que tenía en la cámara no funciona. Entonces tuve que poner un micrófono externo, pero creo que anda. Bueno, ahí se lo está escuchando. Bajito, pero se lo escucha bien. Bueno. Perfecto. Vamos a esperar que entre la parte de institucional, el ingeniero Jorge Molina, y de ahí yo voy a arrancar leyendo su currículum, ingeniero. Hágalo breve, todos me conocen igual. Ya me han visto la cara por televisión, así que no, ¿para qué? Sí, No vale la pena. sí. Vale la pena nombrar su currículum, para que vean los chicos a lo que se puede llegar buenas uno noches como a ingeniero. todos. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a todos los asistentes a esta última conferencia de esta jornada, de la cuarta jornada de la Semana de la Ingeniería, en el cual la verdad que estamos muy contentos en cada charla tenemos una gran cantidad de asistentes conectados. La verdad que nos sentimos muy felices porque en las diferentes temáticas se abordan diferentes temas que son de mucha, pero muchísima utilidad. Muchísimas gracias al ingeniero Alberto Garibaldi, que siempre tiene la atención, la cordialidad y la deferencia con nuestra casa de estudio, más allá que el tecnológico y los tecnológicos siempre nos consideramos una familia. Así que ahora voy a presentar al moderador de esta conferencia, que es profesor de la casa de la Facultad Regional Tucumán, y es el ingeniero Luis Mentz del departamento de la carrera de Ingeniería Mecánica. Buenas noches, ingeniero Mentz, bienvenido, y bueno, va a tener el gusto de moderar la charla con el ingeniero Garibaldi. ¿Qué tal, Jorge? La verdad, un gusto. Hoy estoy dando un pequeño gusto, siendo moderador de uno de mis ídolos en la parte técnica automotriz, como el ingeniero Garibaldi. Quiero comentarles primero, buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Gracias. El profesor ingeniero, y lo digo con todo mayúscula, profesor ingeniero Alberto Garibaldi, hoy vamos a tener una charla, él va a disertar, cuyo título es Charlemos de mitos y de leyendas en automotores. A pesar que él me pidió que no lea su currículum, les comento una infidencia. Cuando lo estaba elaborando para hacerlo breve, no podía sacar nada porque todo lo que tiene es importante. He tratado de resumirlo. Realmente un orgullo para nuestra universidad. Usted, ingeniero Garibaldi, el ingeniero Garibaldi es de los buenos, es ingeniero mecánico y de la UTN Regional Pacheco. Posee una extensa trayectoria en la industria automotriz, tanto nacional como internacional, en lo que hace a diseño, investigación y desarrollo, en actividades de gerenciamiento y sobre todo en competición. Quiero destacar que lleva más de 40 años ejerciendo la docencia tanto técnica como universitaria en asignaturas como termodinámica, máquinas térmicas, desarrollo de vehículos y motores. Él se desempeñó en la Universidad Tecnológica Nacional, en el ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y el INET, entre otros. Y el INET es el Instituto Nacional de Enseñanzas Tecnológicas. Es investigador y de los buenos, sobre todo temas energéticos de combustión, combustibles tanto convencionales como alternativos, en diseño, conversión, desarrollo de nuevos motores, nuevas tecnologías.
Y hay algo que me impactó. Tiene más de 250 publicaciones en la especialidad automotriz y energética. Hay que recorrer, yo como investigador creo que hay que recorrer un largo camino para publicar 250 publicaciones. Es autor de softwares dedicados a simulación, desarrollo de componentes, evaluación de resultados y sobre vehículos y en banco de pruebas. Es expositor, estábamos charlando recién, en simposios, disertaciones, seminarios técnicos para universidades, organizaciones educativas y nacionales e internacionales. Algo importante, es el conductor y el guionista de uno de mis programas favoritos en la tele, que es Autotécnica, que se desarrolla aquí en Tucumán, lunes a 19:30, y lo veo o lo grabo siempre. Realmente un lujo por el detalle con el que da su charla. Fue también manager por más de 16 años de la empresa Ford Argentina Autolatina, realizando tanto diseños como desarrollo de motores, y director del equipo oficial de competición de Ford. Es actualmente director de la empresa de ingeniería Garibaldi y también es director de la consultora técnica ALG Ingeniería, dedicada a la evaluación, desarrollo de motores alternativos, manteniendo vínculos, entre otras cosas, manteniendo los vínculos con empresas automotrices nacionales, internacionales, laboratorios, petroleras para sus investigaciones. Para mí es un honor y un orgullo presentar a un ingeniero tecnológico, como es el profesor ingeniero Alberto Garibaldi. Ingeniero, por favor, tiene la palabra. Gracias, Luis. Y al auditorio no se crean todo lo que dijo este hombre, porque suena demasiado. Yo diría que he tenido la enorme fortuna de poder hacer en mi vida lo que me gusta. Y realmente soy un apasionado de la ingeniería. Y bueno, las circunstancias de la vida, sobre todo de meter la nariz, porque uno si se queda quieto y no investiga, no averigua, no pregunta, no se mete, la vida es muy aburrida. Entonces, conocer esta maravilla de universo que nos rodea, tratar de entenderlo, y digo tratar de entenderlo porque cuanto uno más se mete, más se da cuenta que no sabe absolutamente nada y que está todo por descubrirse, me ha permitido esto, sobre todo el tema de la docencia, porque aunque suene medio extraño, cuando uno es docente, es mucho más lo que aprende que lo que transmite, porque la pregunta, la asociación de ideas y todo ese tipo de cosas, es impresionante lo que uno aprende justamente de la gente a la cual uno trata de, no digo enseñarle, pero de transmitir el conocimiento. Bueno, pero no me quiero divagar. Me encanta lo que hago, me encanta poder estar con ustedes, todos los años trato de hacerlo. Tengo sobre todo por la zona ahí del noroeste, tengo un afecto muy, muy, muy especial. He tenido la suerte de conocerlo bastante, de andar metiendo la nariz por allá con las petroleras y compañía. Conocer realmente esa parte de la Argentina que es maravillosa, que, en fin, bueno, pero no lo voy a hacer una publicidad de turismo, nos vamos a meter en el tema directamente. La idea de hoy es charlar con ustedes un poco sobre algunos mitos y refrescar ideas básicamente de combustión, de combustibles, de termodinámica en definitiva. Porque sobre los automotores hay un montón de leyendas. Métanse, les sugiero una cosa, métanse en internet y vean en Google o en cualquier buscador y busquen economizadores de combustible. Y van a encontrar páginas y páginas y páginas y montones de páginas y de aparatos, algunos estrambóticos, son todos estrambóticos, y a los cuales a través de la televisión yo le he mandado varias veces el desafío de decirle, muchachos, ¿esto funciona? Sí, ingeniero, porque ok, bueno, vengan al programa, por favor, vénganse acompañado de físicos, de químicos, de doctores, lo que ustedes tengan ganas. Traten, y en cámara vamos a tratar de justificar el funcionamiento de eso que ustedes dicen que anda tan bien, que ahorra, les digo disparate, 30%, 40%, cualquier cosa. Jamás, reitero, jamás, nunca ninguno se atrevió a venir a discutirlo en cámara, jamás. Y lamentablemente tengo que concluir que si no se animaron a hacerlo, es por la sencilla razón de que no tienen sustento. A ver,
a mí siempre me gusta, si opino algo, digo algo, tratar de darle un sustento de esa ciencia que a veces algunos odian mucho, pero que yo realmente aprecio y trato cada vez de entender mejor, que es la física, la termodinámica, que son hermanas una de la otra. Entonces, si uno no lo puede justificar a través de la física, termodinámica, inclusive de la química también, hay que entrar en duda. Y yo entro en duda. Jamás, reitero, ninguno de esas personas me pudo justificar una mejora de nada. Más allá de que he dedicado buena parte de mi vida a la experimentación, conozco las reglas de la experimentación que me han transmitido las terminales básicamente, y ninguna, absolutamente ninguno de esos aparatos cumple con el más mínimo protocolo de ensayo de nada. Pero no los quiero aburrir más, vamos a conectarnos a ver si puedo entrar con el PowerPoint. Ups. Share screen. Bueno, a ver un poquito. Ay, 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 ay. Esta sí que no la esperaba, ¿no? Como suele suceder. No sé si ahí lo están viendo. ¿Lo están viendo? Parece que no. Todavía no. Todavía no. Bueno, espere un cachito. Usted tranquilo, yo voy a hablar un poquito con la gente para que usted tenga tiempo de poner el power. Vamos a tener 40 minutos, 45 minutos de exposición del ingeniero y de ahí vamos a habilitar unos 15 minutos para preguntas. Por favor, por el chat, yo voy a tratar de ir comunicándosela al ingeniero para que él les dé respuesta. Las que no puedan ser contestadas se le elevará a él a través del medio de mail para que tengamos una respuesta y poder dársela. Bueno, según las reglas de Murphy, cuando uno trata de hacer estas cosas, por alguna extraña razón, no lo logra, ¿no? Sí, así es. Por Dios. Ay, Dios. Ingeniero, disculpe, ¿su presentación está en PowerPoint o está en...? Porque ahí lo que estamos viendo es la página de... Bien. No, la tengo en PowerPoint. ¿Lo están viendo ahí? No, deje de compartir y cuando comparta, seleccione el PowerPoint, la pantallita que le aparece el PowerPoint. Sí, la tengo acá. Ahí sí, ingeniero, ahí se está viendo bien. Lo tiene que poner en modo de presentación, ingeniero. Sí, señor. Ahora perfecto. Sí. Bueno, vamos a ir para atrás. Bueno, les decía, vamos a charlar un poco de estos benditos aparatos para... En principio, les digo, vamos a hablar de estos ahorradores de combustible, a refrescar conceptos que son generales, porque esto es un pretexto, lo de los sistemas estos de mitos, a refrescar conceptos generales sobre lo que son los combustibles y la combustión. Y sí, vamos a volver un poquitito sobre algunos de estos aparatos mágicos que le hacen que le aparezcan 4.000 caballos, que no solamente no consuman, sino que genere combustible y un montón de estupideces por el estilo, que no tienen, carecen de sentido. Bueno. Les cuento desde el punto de vista de desarrollo. Cuando uno saca un motor y lo saca a la venta, lo comercializa, ha sido sometido a un montón de pruebas, montonazo de pruebas, para hacer algo que sea equilibrado. ¿A qué me refiero con equilibrado? Que tenga buena performance, como para poder, bueno, tener las prestaciones que uno espera de un vehículo, una razonable velocidad máxima, una razonable aceleración, razonable consumo, razonable, todo razonable. Pero no son ni vehículos de competición, ni son carros fúnebres, o sea, tienen un uso determinado para un público en general.
¿Se pueden modificar esos vehículos para que tengan prestaciones específicas? Por supuesto que sí. Y bueno, agarren cualquier auto de turismo, inclusive lo de turismo de carretera, TC2000, y son autos que han sido modificados para un determinado uso que es el de competición. ¿Eso se puede usar en calle? No, definitivamente no, sería un disparate poder usarlo porque están totalmente direccionados. Entonces, si uno altera el equilibrio de un vehículo convencional, es cierto, lo va a poder mejorar en algunos aspectos, pero no tengan ninguna duda que lo van a empeorar en otros. ¿Por qué? Porque eso fue un trabajo de mucho tiempo para tratar de lograr un producto equilibrado. Es decir, que la señora puede ir al supermercado, puede ir a misa, y cuando está en la ruta y tiene que pasar un camión, lo haga dignamente y sin tener peligro de estrellarse con delante o no le alcance la potencia, ¿de acuerdo? Entonces es un equilibrio. ¿Se puede alterar ese equilibrio? Se puede. ¿Se puede alterar realmente? Se puede alterar realmente, pero reitero, voy a ganar una cosa y voy a perder en otra. Aprovechándose de eso, vienen los pícaros que empiezan a poner cosas que lamentablemente es impresionante cómo se venden. La gente compra y compra y compra esperando maravillas. Con un problema que viene de acá, que es psicológico, que después se niegan a admitir que los estafaron. No, no, a mí me mejora. Ajá, bueno, vamos a medirlo. Y es una porquería. Es decir, cuidado con los estafadores. Ustedes son todos profesionales o están a punto de serlo. Y mucha atención con eso. Hay muchos chantapufi, mucho bla, 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 bla. Pero cuando uno le dice, ah, qué interesante lo tuyo, a ver, susténtamelo, explícamelo en física, explícamelo en termodinámica, y ahí empezamos con los desastres. No, no, yo lo probé y esto funciona. ¿Y en cuánto lo probaste? Bueno, en 3. No, bueno, en fin, no me quiero extender más sobre el tema porque nos vamos a ir de tiempo. Vamos a revisar un poquitito el tema de los combustibles. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos es un producto que obtenemos, disculpen el término, casi de manera mineral, ya están, existen, hace unos cuantos millones de años que se formaron, que los puedo transformar, porque básicamente eso es una forma de almacenar energía química, si yo los transformo, y te voy a transformar en motores de combustión interna, en energía mecánica, ¿ok? Le decimos hidrocarburo porque viene de la palabra hidrógeno, carburo, carbono. Ahí tienen ustedes la molécula del metano, que es el gas más común que existe, o sea, es un gas natural, por eso viene el nombre de gas natural justamente, que es el que mejor balance tiene de hidrógeno-carbono. ¿Y esto qué tiene que ver? Que la energía que surge cuando quemamos un hidrocarburo proviene en su gran mayoría, por favor grábense este concepto, del hidrógeno, no del carbono. El carbono déjenlo para el asado y para generar dióxido de carbono, que es bastante molesto. Pero la gran cantidad de energía viene de hidrógeno. Un combustible, cuanto mayor sea el contenido de hidrógeno, mayor va a ser el poder calorífico que va a tener cuando yo lo haga evolucionar. ¿De acuerdo? El metano es un excelente combustible, justamente porque la cantidad de energía proporcional a la cantidad de dióxido de carbono que genera es muy favorable, quizá la mejor. ¿Ok? Avancemos aún más. El aire atmosférico. ¿Qué tiene? ¿Qué componentes tiene? Si lo vemos en peso, bueno, ahí tienen ustedes lo que es cada uno, pero veámoslo en volumen, porque más nos vamos a manejar en volumen que en masa. También lo vamos a usar en masa, pero fíjense que el oxígeno, que es el que en definitiva a través de un producto de oxidación va a generar energía, es solamente la quinta parte, un poquitito más, el 21%. El nitrógeno, que es el resto, es casi el 80%. ¿Qué función cumple el nitrógeno? Yo diría de un moderador en las combustiones, ¿ok? Pero cuidado porque se oxida, forma óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son bastante tóxicos para el ser humano y también para el entorno, para la naturaleza. Bien, sigamos adelante. Combino aire, lo combino con combustible. Le doy una fuente de encendido, que pueden ser distintas, pero en fin, genero combustión. Esa combustión es liberación de energía. ¿Cómo evoluciona esa liberación de energía? Esa liberación de energía va a ser, se la transmito a un gas que está dentro de una cámara, se llama cámara de combustión, va a producir por elevación de temperatura un aumento de presión. Ese aumento de presión va a querer de alguna manera evolucionar. ¿Sobre qué? ¿Sobre dónde va a actuar? Sobre toda la cámara, pero hay una sola cosa que es móvil, que es el pistón. Entonces, actuando sobre el pistón, va a transmitirse a través de un sistema mecánico y va a generar lo que es el torque resultante. Por favor, no confundamos torque con potencia. ¿De acuerdo? Torque es una manifestación de energía. Potencia es cómo varía la energía en función del tiempo. Tengamos siempre presente esto porque la confusión de torque y energía, aún a los más profesionales, me consta, se le suele generar. Bien,
Aumento la presión sobre el pistón, aumento el torque, y acá viene el tema, aumento las revoluciones por minuto, tiempo, RPM, y ahí se produce un incremento de potencia, ¿ok? De ahí surge la potencia, de cómo evoluciona esa energía que estoy teniendo en función del tiempo, eso es potencia. Bien, para que se den ustedes una idea de cómo es la la evolución, esto es un diagrama medio generalizado para un diésel nafteiro, y si hago la cuenta de qué es todo lo que interviene acá, fíjense de que formación, vamos para atrás, se me escapó, formación de la mezcla, la meto dentro del cilindro, hay una demora física, que es la desintegración del caudal de combustible inyectado. Si es inyección directa, si es indirecta, se va a producir inmediatamente en la válvula y cuando ingresa a la cámara de combustión, ingresa al cilindro. Se va a mezclar el combustible líquido con el aire, se va a vaporizar, las gotitas no funcionan, tienen que estar en estado de vapor. Eso ya implica una presencia de calor. Esta es una de las razones por las cuales el arranque en frío se complica, porque prácticamente no hay vaporización. Se mezcla el vapor de combustible todavía con el resto de aire y recién aparece, digamos, los inicios de la combustión. Fíjense que acá hay una demora física y acá hay una demora química. ¿Esa demora química en qué consiste? En la oxidación del combustible antes de hacer la llama. Y después se produce recién el encendido. Fíjense que hay un hermoso periodo de demora para que esto se llegue a quemar. A partir de ahí aparece el fenómeno de combustión. Se genera la llama, que es la oxidación de la mezcla de combustible. Ahí también, en el caso de que todavía quedaron gotillas, discúlpenme el término, o fracciones químicas sin descomponerse, térmicamente se van a descomponer. Las mezclas de aire con esos productos de oxidación parcial y con lo de la descomposición van a generar entonces sí un montón de energía. El producto de todo esto se va a transformar en temperatura, ¿correcto? Y que esto van a ser favorables para que la combustión se complete. Están los productos de combustión completa. Lamentablemente no existe una combustión perfecta. Y porque la temperatura y la concentración de oxígeno no fueron favorables, o aún en mezclas que son perfectas, hay un factor de tiempo. Estamos hablando que todo esto se tiene que producir en tiempos increíblemente cortos. Estamos hablando de centésimas y en algunos casos motores muy evolucionados, Fórmula 1, milésimas de segundo. A ver, en una mezcla en la cual yo tengo 21% de oxígeno, el resto, el 70, casi el 80%, es un gas X. Entonces esas moleculitas de oxígeno están mezcladas por ahí. Le meto combustible y se tiene que producir el casamiento entre las moléculas de combustible y las moléculas de oxígeno. ¿Se puede producir 100% en milésimas de segundo? La respuesta estadísticamente es no, no se puede producir. Por favor, registren esto. Aunque yo haga una mezcla, se llaman mezclas perfectas o equilibradas o estequiométricas, como prefieren llamarles. Aunque yo logre formar una mezcla estequiométrica, en esa mezcla estequiométrica, cuando las pongo en contacto, no se van a encontrar todas las moléculas de combustible con todas las moléculas de comburente. No se van a encontrar, necesariamente no se van a encontrar. Consecuentemente va a quedar oxígeno sin haber sido utilizado y va a quedar combustible sin haberse habido quemado. Y eso es uno de los problemas que hay, que aunque nosotros logremos una mezcla estequiométrica perfecta, lo que salga de la combustión va a seguir siendo de alguna manera contaminante. Y para eso aparecen los catalizadores. Sobre eso ahora vamos a volver. Pero tengan por favor registrado esto. La mejor manera de lograr una combustión eficiente y aprovechar calóricamente todo es usando esa relación estequiométrica. Eso queda absolutamente claro. ¿Se pueden usar mezclas más pobres? Se pueden. ¿Se puede mejorar el consumo con mezclas más pobres? Se puede. Pero ¿cuál va a ser el problema de eso? Que si al alterarse la mezcla, el catalizador va a dejar de funcionar, se van a formar óxidos de nitrógeno que no voy a poder neutralizar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, grábense que la mezcla más saludable para el ser humano y para los motores es la estequiométrica. ¿Podemos a veces por necesidad corrernos de ahí? Sí, ahora lo vamos a ver. A veces podemos necesitar mezclas más ricas para tener más potencia. Y me adelanto un poco al tema. ¿Por qué una mezcla más rica me genera un poco más de potencia? Porque justamente, como me quedó combustible sin usar, si yo enriquezco la mezcla, le pongo más combustible todavía, al tener más combustible, la posibilidad de que esas moleculitas que quedaron ahí en el aire, sin usarse, se puedan oxidar y voy a generar un poquito más de energía. Ahora, por el caño de escape van a salir perro muerto, cucaracha, cocodrilo, cualquier cosa, ¿de acuerdo?
Entonces, como cosa circunstancial usar mezclas más ricas, sirve. Como costumbre sana y ecológica, no sirve. Bien, continuemos. ¿Cuáles son los factores más importantes que están en la eficiencia, rendimiento térmico, rendimiento calórico de un motor? Que ahora vamos a ver cuánto es, y los que lo conocen bien, los que no lo conocen se van a espantar de la porquería que son los motores de combustión interna alternativos, desde el punto de vista de rendimiento. La calidad del combustible tiene mucho que ver, obviamente. Las proporciones de aire y combustible tienen mucho que ver, como lo estamos mencionando. El recinto donde se produce la combustión, conocido como cámara de combustión, que no puede tener cualquier forma. La calidad de la mezcla, es decir, cómo están mezclados. Cuando me refiero a calidad, yo puedo tener las proporciones exactas. Le metí, qué sé yo, no sé, unas cuantas gotas de combustible y la cantidad suficiente de oxígeno. ¿Eso se quema? No, se quema como la mona. ¿Por qué? Porque no tiene calidad. Calidad me refiero al hecho de que está ya pulverizado, gasificado y mezclado. Cuando logro todo ese, ahí sí lo puedo prender y el resultado va a ser óptimo, ¿ok? La movilidad de la mezcla dentro del cilindro, que se esté moviendo, esa movilidad va a contribuir a que esta calidad de mezcla sea óptima y va a contribuir a tener una buena combustión. Las condiciones ambientales, ahí influye mucho la humedad. Obviamente cuando yo ingreso, y yo lo habré visto en los bancos de prueba en los vehículos, existen lo que se llaman tablas de corrección. Las tablas de corrección sirven para saber, en función de la humedad, cuánto es realmente la cantidad de oxígeno que está entrando. Porque si yo mido el volumen, ese volumen también está incluido vapor de agua. Y ese vapor de agua que ingrese al cilindro no se va a combustionar. Puede en determinadas circunstancias ayudar para que no detone, en fin, lo vamos a ver en un rato. Pero molesta, o sea, le quita llenado, le quita eficiencia. Consecuentemente, existen las tablas de corrección para poder evaluar cuánto es realmente lo que ingresó de combustible. La combustión teórica, que es un poco lo que decíamos recién, un hidrocarburo más oxígeno produce calor, básicamente perfecta, teórica, anhídrido carbónico y agua. Esto es la teoría, pero la práctica lamentablemente no es así. En la práctica se genera este hidrocarburo más el aire, empiezan a generar distintas cosas. Lo que ya dijimos, calor, dióxido de carbono y agua, pero además se genera inexorablemente esto. Por eso que les dije que no tiene tiempo de quemarse del todo, se genera óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos incombustos. El hidrocarburo incombusto son moléculas de combustible que no alcanzaron a oxidarse totalmente, se oxidaron en fracciones, no tuvieron tiempo de combustionarse y bueno, van a quedar en forma de hidrocarburo no combustionado. El monóxido de carbono es un estadio anterior al dióxido de carbono, pero este es neutral desde el punto de vista, digamos, de agresión al ser humano. En cantidades muy grandes, por supuesto, sí lo es porque no hay oxígeno, pero en cambio este no. Este sí se combina con los glóbulos rojos en la sangre, forma una sustancia que se llama carboxihemoglobina, evita que la sangre transporte oxígeno y patapufe, es tremendo. No tiene sabor, no tiene color, no tiene olor, es decir, que nos liquide y no nos dimos cuenta, ¿ok? Los óxidos de nitrógeno, esto es algo realmente curioso, el óxido de nitrógeno se forma, esto parece mentira, es una de las razones también por la cual las mezclas les termina faltando oxígeno, aunque parezca una estupidez lo que estoy diciendo. Yo la mezclo en forma exacta y resulta que después me falta oxígeno. ¿Y por qué me falta oxígeno? Porque se formó esto, que es el óxido de nitrógeno. ¿Y por qué se formó el óxido de nitrógeno? Porque el nitrógeno del aire, pasada cierta temperatura, en el umbral de los 1100, 1200 grados, se quema. El propio oxígeno del aire se quema con el propio, el propio nitrógeno del aire se quema con el propio oxígeno del aire y se forman los óxidos de nitrógeno. ¿Ok? Eso también me roba oxígeno en la combustión y hace de que los productos de combustión contengan esto y estamos en problemas. ¿Ok? Entonces, la combustión perfecta dentro de un motor, olvídense, no existe. ¿Sí? Pero ningún motor funciona bien si la combustión no es buena y ninguna combustión es buena si la mezcla de combustible no es la adecuada. Estos señores que venden estos productos, les cuento uno solamente que realmente me maravilló el caradurismo de esta gente, porque es la única forma de definirlo. Un aparatito, búsquenlo, lo van a encontrar en internet. Un aparatito que se enchufa en el encendedor. No los estoy cargando, estoy hablando en serio. Esto los enchufa en el encendedor. Entonces genera un tipo de ondas que se transmiten de distintas maneras. No sé cuáles pueden ser,
sea a través del circuito eléctrico, sean, no sé, ondas magnéticas, no tengo la menor idea. Influencian sobre la parte de inyección y la parte de administración de combustible y logran una economía de combustible que llega al 30%. Ustedes escucharon bien, ¿no? Al 30%. Es decir, ustedes van a ahorrar 30% de combustible. Realmente es una maravilla. Eso está comercializado, se vende, ustedes lo pueden comprar y nadie dice nada. Eso es una estafa. Alberto Alpiño Garibaldi, 8242-535, me hago responsable por lo que digo. El tipo que vende eso es un cagaduro, un estafador, un delincuente. Sin embargo, se vende. Eso y un montonazo de sistemas más. Bueno, ya me saqué el indio. Sigamos con el tema. Todo esto de combustión sucede dentro de algo que se llama la cámara de combustión, ¿ok? Y yo les diría que si tengo que definir un motor de estos de combustión de pistón, un motor alternativo, les diría de que la cámara de combustión es el cerebro de todo, ahí donde pasa todo, donde ocurre todo, el resto es acompañamiento. Si lo que sucede en la cámara de combustión no está bien, el resto tampoco va a estar bien. Si la mezcla que yo hago llegar no está perfectamente balanceada, no voy a lograr resultados ni en potencia, ni en consumo, y sobre todo en lo que está saliendo por el tubo de escape. ¿De acuerdo? Ponga el catalizador que ponga. Si yo desequilibro todo eso, cuando veamos el catalizador lo voy a explicar, pero me adelanto un poquitito. El catalizador está concebido para equilibrar las cosas que se quemaron mal con las que no se quemaron, y con el oxígeno remanente. Todo eso lo descompone, lo mezcla, y el resultado, lo que sale, es una corrección de la mezcla que llega hasta casi el 98%. Es decir, lo que le llegó mal es capaz de procesar hasta el 98%. Es decir, realmente es sumamente efectivo. Claro que si lo que le llega no está balanceado, no está equilibrado, el catalizador pasa a ser la función de un florero, no sirve para nada. Es más, se puede llegar a tapar, se puede llegar a obstruir, puede pasar cualquier cosa. De ahí lo tan importante que resulta equilibrar exactamente la mezcla que va a entrar. Y para eso se inventó la inyección y para eso se murieron los carburadores. ¿De acuerdo? ¿Puedo lograr mezclas que funcionen más económicamente? Sí, puedo lograrla. Pero cuando vaya a medir lo que sale por el escape con esa mezcla más económica, yo me estoy ahorrando unos pesos de combustible, pero estoy contaminando a todo el planeta con un montón de porquerías impresionante. Eso fue la muerte del carburador. Los carburadores en su momento se calibraban para economía, no se calibraban para emisiones. De las emisiones nadie hablaba. Cuando apareció el problema de las emisiones, que nos dimos cuenta que nos estábamos matando, entonces aparecieron los catalizadores. Y la única forma de equilibrar la mezcla de manera para que sirva es a través de un sistema de inyección. Vuelvo otra vez a los delincuentes que comercializan los economizadores de combustible. Economizadores de combustible significa alterar de alguna manera esa mezcla. Y si se altera esa mezcla, ese aparato que cuesta tanta plata y que es tan difícil de equilibrar, más toda la electrónica que trajo el motor, más toda la calibración, van a parar a la basura. Eso es una estafa. Más allá de que, les cuento una anécdota, con un motor 6 cilindros, en el que me tocó trabajar directamente, ya no existen más, casi los existen en B, pero me pidieron, a ver, tenemos que lograr una mejora en economía. Trabajamos año y medio, más o menos, para llegar al umbral de lo que se puede detectar como mejora de economía. ¿Saben cuánto era? 3%. Y yo no estaba rodeado de inútiles, ¿eh? Al contrario, tenía gente talentosísima. Un departamento de ingeniería, teníamos instrumental que vale millones de dólares y que ningún particular ni soñando puede llegar a tener, y logramos un 3% de mejora en economía y la cosa no daba para más. Había que entrar a modificar, si queríamos hacer más, la cámara de combustión, en fin, pistones, todos, múltiples de emisión, múltiples escape. Entonces no, viene un vivo que me pone un pituto ahí, no sé, en la bobina, o un pituto en la entrada de la admisión, y eso me ahorra el 30% de combustible. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, somos profesionales o vamos a ser profesionales. Déjense de bromar con esas historias. Son mentiras, ¿correcto? Y insisto, me hago responsable. Bueno, sigo caliente con el tema, pero bueno. Sigamos a esto. Fíjense lo que es una combustión eficiente. Fast burn se le dice combustión rápida o eficiente. Fases de rápido, burn es combustión, ¿ok? Hoy hablamos de una mezcla eficiente, dinámica de la mezcla. La mezcla tiene que estar y se tiene que estar moviendo. ¿Para qué se tiene que estar moviendo? Para que justamente cuando hay una llama, esa llama se propague más rápidamente.
y al estar moviendo la posibilidad de que el oxígeno y las gotitas de combustible se mezclen aumenta. Entonces tiene mucho que ver dónde la prendí, la posición de la bujía. Tiene mucho que ver lo que ya hablamos, que es la calidad de la mezcla. Tiene muchísimo que ver la cámara de combustión. Fíjense de que prácticamente todas las cámaras de combustión, hoy de casi todos los motores modernos, tienen la bujía en el medio, y no es casualidad eso, ¿no? Ahora les digo por qué. Y finalmente tiene mucho que ver la distribución de la mezcla. La distribución de la mezcla en dos lugares. La distribución de la mezcla dentro de la cámara, para que sea homogénea en toda la cámara y la llama pueda viajar de manera más o menos pareja, y distribución de mezcla en lo que hace a la entrada del cilindro. Pues fíjense un detalle. Yo puedo tener la misma cantidad de combustible en todos los inyectores. Pero si la cantidad la cantidad de combustible en todos los inyectores, pero si la cantidad de aire que les llega a esos inyectores no es la misma, el balance de aire y combustible se altera. ¿Y cómo me aseguro de eso? Eso con la distribución de aire. Está bien, Garibaldi ya lo dijo, pero ¿y cómo se asegura usted esa distribución de aire? Es un trabajo tremendo que hay que desarrollar con el colector de admisión, ¿ok? Que a veces inclusive se hacen emisiones individuales. Ese equilibrio aire-combustible, yo hay uno que lo puedo asegurar a través del sistema de inyección, tiempo, etcétera, etcétera, pero el de aire, Entonces, cuando yo digo diseño de esto, calidad de la mezcla, distribución de la mezcla, es porque puedo llegar con el combustible justo, pero puedo no llegar con el aire justo. Y esta distribución se me altera. Si la hago perfecta, estamos fenómenos. Diseño de la cámara de combustión tiene mucho que ver. Todo eso genera esto que es el fast burn o combustión eficiente. ¿En qué se traduce? En menor consumo y en menores emisiones. Todo esto es un trabajo de ingeniería que requiere instrumental, gente capacitada, recursos, tiempo, pruebas, guita, motores y más pruebas y más guita y más motor. Entonces viene un vivo y me pone el calimastrador del Fuso en una bujía y con eso me ahorra el 30%. Por el amor de Dios, seamos sensatos. Cuando le digo movimientos dentro del cilindro, fíjense, hay uno que se le dice swirl, que es el que se hace girar la mezcla. Este fue el que aplicamos en esa tapa de motor que les comentaba. Este combinado con este. Otro que se llama tumble, que es entrar y que se mezcle en el sentido, esto es en el sentido horizontal, esto en el sentido vertical. Y esto es que cuando el pistón llega arriba, hay áreas, como esta que estoy mostrando acá, que cuando el pistón llega arriba, lo que está acá lo comprime y lo sopla, y hace que el motor vea una cámara de combustión más chiquita. Y al tener una cámara de combustión más chiquita, la combustión se hace más eficiente. Normalmente, hoy en día, se trata de combinar estos tres, para tratar de optimizar lo que es el efecto de combustión, de mejorar en velocidad y en eficiencia, ¿ok? Aire más combustible, energía que se manifestará en la combustión. El motor debe aceptar la mayor cantidad de energía posible y transformarla de la manera más eficiente posible. Mayor cantidad de energía posible que acepta y puede transformar, más chico es el motor, obvio. Y eso lo estamos viendo hoy, motores de 3 cilindros, motores de 2 litros. Ahí les voy a mostrar al final, si llegamos, un motor de 2 litros de 600 caballos, por el amor de Dios. ¿Cómo? Turbo comprimido, todo lo que tenía, 2 litros, 600 burros. Es una locura. Ya hay motores con más que eso, tienen 400 HP por litro. Son para competición, obviamente, pero digamos en ese sentido, yo acabo de manejar un Bronco, una maravilla, una cosa de otro planeta, es un todoterreno, que se vende, se comercializa y sobre el cual se habla de una vida media o que puede sobrepasar las 100.000 millas, 160.000 kilómetros, exigido como se supone que se exige un todoterreno, un 4x4, que tiene un motor de 2 litros, y ese motor tiene 235 HP. 2 litros, escucharon bien, 235 HP. Yo trabajé muchos años con motores de 3 litros, 90 HP. Quiero decir la marca porque queda feo. Pero es así. O sea, el motor tiene que aceptar la mayor cantidad de energía y transformarla. Pero atención, transformarla de la manera más eficiente posible. Si yo meto más nafta, a lo mejor gano en potencia, pero no va a ser eficiente. Entonces, esto requiere mucho desarrollo, mucho. Desafortunadamente, por un lado y afortunadamente por el otro, la vida que le queda a este tipo de motores es bastante poca. A ver, en un país como el nuestro, que tenemos extensiones muy grandes hasta que llegue el reemplazo energético, sea por vía eléctrica, que es la más probable, va a pasar tiempo. Tenemos todavía, creo que para 10, 15, quizá 20 años de pistones con pistones, de motores con pistones que suben y bajan, pero vayan pensando seriamente que el tema eléctrico se viene y se viene cada vez más fuerte, ¿no?
Bueno, ¿de qué depende el comportamiento del motor? La compatibilidad combustible-motor. Yo no le puedo poner gasoil a un motor diésel, perdón, a un motor naftero, ni nafta a un motor diésel, aunque algunos insisten en mezclarlo, pero dejémoslo de lado. La capacidad del motor para respirar o rendimiento volumétrico, ahora vamos a hablar de eso. Ya lo hemos hablado, cómo se prepara la mezcla, el fenómeno de la combustión, el estado general del motor. Si tengo un motor totalmente gastado que fuga por todos lados, que la válvula no sella, no olvídense de rendimiento, y el sistema de control de emisiones, que es bastante complejo, no es solamente el catalizador, sino asegurarme que esté inyectando lo que debe y asegurarme de que haya alguien a la salida del motor que esté midiendo, olfateando qué es lo que sucede para hacer cualquier corrección y que el catalizador pueda funcionar. ¿De acuerdo? Bien. Cualquier opción de combustible que consideremos deberá tener en cuenta estas variables y adaptarse a ellas, eso no cabe ninguna duda. Fíjense una cosa interesante. La energía que yo aporto al motor, forma de combustible, se transforma básicamente en tres cosas. Energía perdida por el escape, los escapes se calientan, de eso nadie tiene ninguna duda. Energía disipada, ¿ok? Cuando decimos energía disipada, es radiadores de aceite, el bloque que se calienta, en fin, todo lo que no estoy aprovechando directamente, y trabajo útil. Y si empezamos a mirar, a ver, un muy buen motor, trabajando en el óptimo de condiciones, tiene un rendimiento del 34%. Escucharon muy bien. 34%, es decir, solamente un tercio de lo que le metimos como combustible acá, lo aprovechó para que el vehículo se mueva. Y en la condición óptima, háganse la idea de que ustedes tienen 1 litro de combustible y cada vez que están funcionando, digamos, las 2/3 de ese motor lo tiran por la ventanilla. En la realidad, en funcionamiento promedio, esto es mucho menor, está en el orden del 25%. Háganse entonces la idea de que cada litro de combustible que cargan ustedes aprovecha solamente 1/4. Motor descendido por chispa. Motor diésel, esto habría que meterse en el tema del ciclo Otto y ciclo diésel y no nos va a alcanzar el tiempo, pero el motor diésel no tiene mariposa de control de aire, trabaja siempre con la máxima presión de compresión y relación de compresión, lo que lo hace más eficiente, y logra un rendimiento del 45%. No al cohete todas las maquinarias y transporte pesado que necesitan eficiencia, lo hacen con motores diésel, sobre todo porque trabajan a bajas revoluciones por minuto. 45% contra 35%, hay una diferencia importante entre esto y esto. Lamentablemente lo que sale por el tubo de escape con estos motores es bastante más contaminante que lo que sale por estos. De todas maneras, insisto, esto es una cuestión de tiempo, ¿ok? Por eso que estos motores están siendo tan perseguidos en este momento en el mundo. Fíjense algo interesante. Y este gráfico no es un gráfico sacado de un libro, sino que lo levanté yo haciendo mediciones propias en bancos de prueba. ¿Cómo varía la potencia en función de la relación de aire y combustible? Esta es una mezcla pobre, 17,5:1. Esto es una mezcla rica, 7,5:1. ¿Cuál es el límite entre rico y pobre? Esto que está acá, 14,6:1, es lo que conocemos como mezcla estequiométrica, que es la mezcla perfecta, la mezcla químicamente perfecta. Si yo analizo una mezcla estequiométrica, me voy a encontrar que químicamente no me sobra ni combustible ni oxígeno. En la realidad sí va a sobrar alguno de los dos porque no tienen tiempo de quemarse el todo. ¿Qué sucede en un motor? En un motor, si yo mido en potencia, empiezo a buscar a ver qué sucede. Con esta mezcla, que es la de 14,6:1 estequiométrica, yo no alcanzo la máxima potencia. No lo logro. Tengo que enriquecer un poquitito más. ¿Cuánto es ese poquitito? Y del 2 al 3%. Con eso logro sacar un poquitito más. ¿Qué es un poquitito más? En un motor de 100 caballos le voy a sacar 3 caballos. ¿Me voy a dar cuenta? No, definitivamente no. Pero voy a entrar a sacar por el caño de escape todo tipo de porquería, porque esto no se quema bien. En definitiva, si tengo mezclas del orden de 13:1, 12,5:1, tengo mezclas que van a generar más potencia que la de 14,6:1. ¿Cuánto? Muy poco. El resultado ambiental es terrible. ¿Qué hacen los motores en caso de emergencia? Cuando yo acelero de golpe por una situación de emergencia que sea, enriquecen la mezcla para darle una mayor reacción al motor y para tratar de aprovechar este 2-3% porque se trata de una emergencia. Pero en cuanto esa emergencia desapareció, o yo dejé el acelerador a fondo porque quiero hacerme el vivo y ver a cuántos kilómetros por hora llega, esto automáticamente me lo desconecta.
espera unos segundos y lo desconecta. Reitero, está hecho para emergencias. Hablo, obviamente, de motores con sistema de inyección. Pasado el 11-1, fíjense de que si lo enriquezco demasiado, la vieja tradición, ponerle chiclé más grande, que vaya a ver que funciona mejor, porque con más nafta anda mejor, macana. Pasado el 2,5-1, la potencia se cae, y se cae drásticamente. Fíjense, si yo me vengo a mezclas pobres, la potencia se cae drásticamente. Y si voy a mezclas ricas, se cae drásticamente. La combustión, la solución que encontramos hoy en día para la menor contaminación posible es esta, 14,6-1, que da una potencia razonable. Esto estamos hablando a fondo. Pero cuando no estoy a fondo, el motor siempre trata de mantener esta relación de aire y combustible. Siempre, porque, reitero, es la que ecológicamente es la que más conviene. Estoy mirando la hora porque si no me voy al diablo. Bueno, 14,6 partes en peso de aire se combinan con una parte de peso en combustible. Esta es la relación estequiométrica o ideal. En peso estamos hablando, ¿ok? ¿Qué le dice al computador, que es el que está inyectando en función de lo que yo le pido al acelerador, si la mezcla está rica o está pobre? Una cosita que se llama sensor de oxígeno, sonda lambda, sonda huevo, que tiene una cosa que se llama dióxido de circonio, en fin, que se ocupa de analizar los gases de escape y a través de una señal eléctrica de decirle a la computadora estoy rico o estoy pobre. Fíjense, hace esto. Entonces, dentro de un ámbito que está entre el orden de los 600 milivolts hasta 200 milivolts, los considera como que esto está bien. En cuanto eso se pasa, entonces dice, no, un momentito, tengo 1000 milivolts, esto no funciona, esta mezcla está rica. Tengo menos de que esto, esta mezcla está pobre. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo este balance, esto le informa a la computadora instante tras instante qué es lo que está sucediendo. Consecuentemente, la computadora corrige en función de eso. ¿Cómo lo altera? Fíjense que yo acá tengo distintos gráficos. El óxido de nitrógeno bendito que les mencionaba hoy, que esto en los diésel es realmente un problema. Los hidrocarburos, los HC, que son hidrocarburos mal quemados, ese olor a nafta cruda que a veces sentimos, y el monóxido de carbono. Con la mezcla estequiométrica, yo tengo acá que es, digamos, el mejor balance que puedo lograr. Elimino el monóxido de carbono, no. Cuando las enriquezco, el monóxido de carbono baja, porque la mezcla está cada vez más fría y tiene menos oxígeno para oxidar el nitrógeno. Entonces esto desciende, pero el monóxido de carbono sube drásticamente y los hidrocarburos suben drásticamente. Si me vengo por este lado, me voy a hacer mezclas pobres. Cuando tengo mezclas pobres para este lado, el hidrocarburo baja, el monóxido de carbono baja, pero el óxido de nitrógeno se dispara. Entonces, esto es el ideal. Digamos que hay una banda, obviamente, que se mueve dentro de un entorno, pero trata siempre de moverse en esta dirección, no en esta dirección. ¿Está claro? El producto se llama esto, óxido de nitrógeno, que si está en exceso, el catalizador no lo puede transformar, no lo puede reformar, no lo puede modificar. ¿Ok? Por razones que bueno, después lo veremos si tenemos tiempo. ¿Cuán efectivo resulta un catalizador? Fíjense de nuevo, y acá está el secreto de la cosa. Si yo vengo acá y digo valor lambda, o sea, 1 es cuando la mezcla es 14,6-1. Está exactamente en el valor estequiométrico. Yo le meto a esto los productos de combustión, un catalizador, los productos de combustión de un estequiométrico. Y fíjense lo que sucede. La eficiencia que logra con óxido de nitrógeno está en el 90 y pico por ciento, casi el 100%. La eficiencia que logra con los hidrocarburos y las mezclas ricas, cuando está trabajando con mezclas ricas, ¿ok? Es lamentable, no modifica nada. Ahora, me vengo del otro lado. ¿Cuál es la eficiencia que obtengo en hidrocarburos y monóxido de carbono? Y también está cerca del 90%, 100%. Es decir, que si yo me mantengo acá, el balance de y este es el óptimo. Consecuentemente, en función de las porquerías que van a salir por el tubo de escape, ninguna duda de que acá es donde tengo que trabajar. ¿Cómo se llama esta mezcla? Se llama mezcla estequiométrica. ¿Cuánto vale? 14,6-1. No sigo más sobre el tema porque ya deben estar repodridos, ¿no? Pero fíjense, las emisiones que originan el motor, que son óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y hidrocarburo, la meto en el catalizador, tiene un soporte cerámico con óxido cerámico, paladio, platino, rodio y cerio, se transforma en dióxido de carbono, nitrógeno puro y agua. Esto no es contaminante. ¿En qué porcentual? Entre el 95 y el 98%.
Si yo altero lo que estoy metiendo en la cámara de combustión, eso se altera y no sirve más. Todos los aparatos que nos están vendiendo para supuestamente mejorar el consumo de combustible están alterando eso. Sí que alteran algo, porque uno sirve absolutamente... por el uno que es cómico, imanes. Le ponen imanes y dicen que la mezcla se magnetiza, se ioniza y en base a eso se quema mejor. Bueno, dejémoslo ahí porque ya el reino de la estupidez no tiene más tamaño. ¿A qué llamamos rendimiento volumétrico? Está relacionado con lo que el motor tiene capacidad para realmente aspirar y lo que realmente debería ingresar. O sea, lo que realmente ingresa con lo que debería ingresar. Eso lo llamamos rendimiento volumétrico. ¿Cuánto tienen los motores convencionales? Nunca llegan a 1, salvo que tenga un turbocompresor, ¿no? ¿Qué lo limita? La terminación y el diseño, lo que hablamos hoy, de los componentes por los que circulan gases, obviamente. La densidad de la carga y dilución de los gases residuales. Si yo no tengo un sistema de escape eficiente que me saque todos los gases que me quedaron adentro, me va a quedar parte de gas residual y eso va a evitar de que la mezcla fresca ingrese. En definitiva, el rendimiento va a ser menor que 1, porque no entró toda la mezcla que tenía que entrar, porque estaban ocupando estos gases. Entonces el barrido ahí tiene mucho que ver, y ahí tiene mucho que ver el árbol de levas, y ahí tiene mucho que ver el colector de escape, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. De nuevo, pongamos sistema de escape raros, eliminemos el catalizador y todo esto va para el diablo. Y hay algo más grave. Cuando se eliminan esas cosas, los genios de las modificaciones eliminan la sonda del sensor. Entonces, de ahí en más pasa absolutamente cualquier cosa, ¿no? Como le decía, la degradación de la distribución y leyes impuestas por el diseño de leva. Eso es fundamental. Atención con esto porque es algo que siempre se confunde. Relación de compresión con presión de compresión. La relación de compresión es un número. La presión de compresión es un parámetro físico que está relacionado con este, es cierto, pero este es un número que es invariable, ¿correcto? Para un determinado motor. Este es un número que es variable para todos los motores. Veamos cómo es esto. La relación de compresión me mide la cantidad de veces que el volumen de la cámara entra en el desplazamiento total del pistón. Es decir, volumen de la cámara va a ser volumen del cilindro total dividido el volumen de la cámara. Y ahí sale 8 a 1, 9 a 1, acá tiene ejemplo de 10 a 1 y compañía. ¿Esto tiene que ver con la presión de compresión? Sí. Pero, a ver, espera un cachito. Si yo tengo una mariposa, por ejemplo, sumamos que esta es la admisión, ¿no? ¿Ok? Y tengo acá una mariposa de acelerador que me está limitando la cantidad de aire que ingresa aquí. El aire que ingresa acá está mucho más débil, está a una presión notablemente inferior a la presión atmosférica. Cuando yo lo comprimo esto, lo comprimí 10 veces, sí, pero la presión final que tengo es la que tendría, como si el motor estuviese en compresión atmosférica, no, va a ser mucho menor. ¿Ok? Entonces, si bien tengo una relación de compresión de 10 a 1, la presión que aumenté acá no aumentó 10 veces respecto a la atmosférica. Cuidado con eso, ¿eh? Mucha gente se confunde. Acá aparecen lo que se llaman los turbocompresores. El turbocompresor hace que el aire acá entre de prepo. Entonces sí me aumenta la cantidad de aire que tiene acá, lo somete a una relación de compresión, que estamos de acuerdo a esto, pero la presión de compresión que se ingresa acá es muchísimo mayor. Al ser mayor, consecuentemente, la cosa se alteró y al tener una presión de compresión mayor, tengo más energía, tengo etcétera, etcétera, etcétera. Pero no confundan nunca más relación de compresión con presión de compresión. Son dos cosas distintas. Fíjense que los motores diésel no tienen válvula de admisión, no tienen mariposa de admisión. Y entra al diésel todo el aire que se puede chupar. Esa es una de las razones por las cuales el diésel siempre está tratando de trabajar con la mayor presión de compresión posible. Esa mayor presión de compresión, si bien en la fórmula figura como relación de compresión, afecta directamente el rendimiento. Y el rendimiento aumenta. Aumenta la presión, relación de compresión acá, aumenta el rendimiento del ciclo. ¿De acuerdo? Y el diésel tiene esa ventaja de que siempre trabaja con presiones muy altas, relaciones muy altas. Fíjense que la relación de compresión de un diésel es 20 a 1, 18 a 1, mientras que la de un naftero, en el mejor de los casos, está en 10 a 1, 11 a 1. De ahí no pasa. Si ustedes se toman el trabajo de ir a un libro y buscar cuál es el rendimiento máximo de un motor diésel a igualdad de parámetros de un motor Otto, se van a sorprender, porque van a ver que el ciclo Otto tiene mejor rendimiento que el ciclo diésel. Lo que pasa es que el ciclo Otto,
por cuestiones de combustión, no toleran presiones de compresión muy altas porque la nafta se autoinflama, se llama detonación, mientras que el diésel vive gracias a eso que se llama detonación. Entonces, al tener presiones y relaciones de compresión mucho más altas, el diésel por eso es que tiene mejor rendimiento que el otro, pero no porque el ciclo sea más eficiente. Más de uno estará poniendo cara de asombrado. Si no me creen, búsquenlo. Charlamos un poquitito de las naftas. ¿Por qué quiero hablar de las naftas? Porque se ha puesto de moda una competencia en las petroleras que lamentablemente está a cargo de los publicistas y no está a cargo de los técnicos y de los ingenieros y los profesionales. Conozco muchos en las terminales que trabajan, en las petroleras que trabajan en esto, gente que merece el mayor de los respetos y que a veces se horrorizan, me hago responsable una vez más por lo que digo, frente a las cosas que ponen los publicistas. Los publicistas, también lo digo con el mayor respeto, pueden o no saber de qué están hablando, pero su objetivo es vender. Y su objetivo es convencer a la gente de que eso es mejor y por eso hay que comprarlo. A veces en ese entusiasmo ponen disparates. A ver, cito por ejemplo una muy conocida petrolera que sacó un combustible que entre otras cosas decía que ese combustible aumentaba la vida del motor hasta un 40%. ¿Escucharon bien? Yo le pongo el combustible tal y le pongo el otro, el mío, le aumenta la vida del motor 40%. Eso es una iba a decir otro término. Eso es una estupidez del tamaño grande como una catedral. Tan grande es que hablando con un consultor, un asesor que trabajó durante muchos años en esa empresa, me decía, viste, Gary, estos tipos se les fue la mano, qué estupidez que pusieron. Bueno, fue y convenció a la gerencia de que eso es una cansada y lo retiraron. De esas cosas vemos todos los días. Cargue la nafta tal porque le va a dar 400 caballos más que la otra. Fíjense, con esta se ahorra tanto. Bueno, de eso es lo que quiero hablar. Y un poco desmitificar todo eso. Eso, en su gran mayoría, es, insisto, y me van a amar a partir de este momento, parte de los publicistas cuya función es vender. Pero lamentablemente, en muchos casos esa venta se hace en base a argumentos que son falsos. No quiero decir que estén engañando, porque eso queda feo, pero utilizan argumentos que no son ciertos. Y no sé, califíquenlo ustedes como tengan, como quieran, perdón. Vamos adelante con esto. Las naftas, super o premium, la gran cosa. A ver, ¿qué nafta le deja mejor margen de utilidad a las terminales? A las petroleras, y generalmente la premium, obviamente. Van a tratar de convencerlo que carguen nafta premium, obviamente. ¿Es necesario cargar la nafta premium frente a la super? Porque si ustedes seguían por la publicidad, esta es buena para la caspa, le va a hacer crecer el pelo, va a ser más hombre, etcétera, etcétera, le va a mejorar el rendimiento, el consumo, la potencia, qué sé yo, cuánta cansada más. ¿Eso es cierto? No. Es cierto bajo muy específicas circunstancias, como que, por ejemplo, el motor fue calibrado para realmente usar nafta premium. Si fue calibrado para usar nafta del tipo super y usted le pone premium, créame que no va a lograr prácticamente nada, absolutamente nada. Sí, va a lograr algo, que le va a salir mucho más caro, por supuesto, eso no tenga ninguna duda. O sea, que va a perder plata, también es cierto. Entonces, atención con esto, ¿eh? ¿Qué hay que hacer para esto? Ver el manual. Fíjense el manual, y el manual lo va a decir claramente, hay que usar nafta del tipo premium, cargue nafta premium. No va a ser un segundo porque nadie sabe mejor que la terminal, y el manual lo escriben los técnicos, no los publicistas, ¿de acuerdo? Le dice, bueno, esto está calibrado para nafta de tipo super, de acuerdo, el manual lo escriben, insisto, los técnicos, no los publicistas, póngale nafta super. Y después vamos a ver algo más que está vinculado con la calidad de la nafta, con el famoso octanaje de la nafta, que las naftas pueden tener el mismo octanaje, pero no necesariamente tener el mismo compartimiento. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es el avance encendido? De esto necesito hacerle la introducción, porque si no el resto no se va a entender nada. Esto que ven acá, que parece la cordillera de los Andes, es un mapa de un avance encendido de un motor X, ¿ok? Que tiene sus ejes. ¿Cómo va cambiando? Es en 3 ejes. Córtenlo ustedes al número de revoluciones por minuto. Intercéptenlo con la posición de mariposa y van a saber qué avance tiene que tener ese motor. No es continuo, no es regular, es bastante variable según las condiciones del motor. Hay turbulencias, temperaturas, un montón de cosas que van cambiando y hacen que esto cambie. Posición de mariposa de acelerador, revoluciones por minuto, avance encendido. Cambia. Y cambia mucho. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense como revoluciones por minuto
cuando la posición de mariposa está casi cerrada y las revoluciones son bajas, el avance es prácticamente mínimo, se lo llama el avance inicial. Pero de ahí en más, cuando yo empiezo a acelerar, a abrir la mariposa acelerador y aumento las revoluciones por minuto, alcanza valores que son interesantes, ¿no? Pero bueno, todo esto se calibra. Antes esto era una superficie casi continua, pero a través de la cuestión electrónica en la cual punto a punto se va calibrando y se guarda en una memoria de computadora, se pudo lograr esto, que es mucho más eficiente que lo que podía, por ejemplo, un distribuidor regular el avance de encendido. ¿El avance de encendido puede cambiar cuando se altera la relación aire-combustible? Definitivamente sí, puede ser. ¿Por qué? Porque al alterarse la velocidad de combustión, como lo vimos hoy, en función de la relación aire-combustible, tengo que cambiar el avance de encendido. A ver, si tuviese que explicarle, ¿se acuerdan de lo que hablábamos hoy? Velocidad de combustión. Fíjense, mezclas pobres, la velocidad, si es muy pobre, es baja, muy baja. Va aumentando hasta que llega a un límite que alcanza el máximo. Y ese máximo está cerca del 14,6 a 1, casualmente. Ahí se mantiene y a partir de las mezclas del orden de 11 a 1 empieza a caer y otra vez empieza a bajar. Yo tengo que tratar de lograr el avance de encendido ideal para que estar siempre en el óptimo, que va a ser mi motor que va a estar trabajando acá. Tengo que ajustarlo para lograr esto. Porque si lo ajusto para más abajo, tengo un problema. Cuando las mezclas son muy pobres, al ser pobres, la velocidad de combustión cae, requeriría más avance. Cuando estoy en el orden de este valor, la cosa es diferente. Entonces los avances pueden realmente regularse en función de otros parámetros, que es cómo está evolucionando la mezcla, cómo está girando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no en función de la calidad relación aire-combustible, que es otra historia. Esa ya la tengo congelada, la tengo fija. Eso me permite enormemente ajustar los valores de avance. Por eso digo, el avance encendido, otro tema interesante. ¿Puede cambiar cuando se utilizan combustibles alternativos? Sí, definitivamente sí. En este momento estoy trabajando con la gente de, alguien que ustedes deben haber oído nombrar, Oreste Berta, en la calibración de un vehículo con alcohol puro. Y una de las cosas que tenemos que remapear es justamente los avances encendidos. No son ni remotamente los mismos cuando se trabaja con gasolina, en este caso es nafta que tiene la Argentina, que tiene un 12% de alcohol, que cuando se trabaja con alcohol puro. Hay que hacer algún sistema que analice la cantidad de alcohol que estoy teniendo en la mezcla y en base a eso corrija y en base a eso se lo mapee. Es más difícil de calibrar, lleva su tiempo calibrarlo, pero es perfectamente posible hacerlo. ¿De acuerdo? No hay ningún problema para ello. ¿Qué define los usos, los límites para el uso en combustible de encendido por chispa? Este fenómeno se llama detonación. La pregunta del millón es, ¿qué es la detonación? Si yo les digo pistoneo, ustedes lo van a entender mucho más fácil. Es ese clink, 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 y a veces en vehículos viejos, sobre todo, se escucha. ¿A qué se obedece ese clink, clink, clink que se escucha a veces? Obedece a que en la cámara de combustión, y después que se produjo el salto de chispa, después empieza a aumentar la presión porque hay una llama que avanza. Esa llama que avanza, la mezcla que está en la otra cara, en la otra parte del cilindro, o está alejada, empieza a ser comprimida por esa onda de presión que está aumentando, y esa onda de temperatura empieza a ser comprimida. Puede ocurrir que al ser comprimida, ¿correcto? Y al estar aumentando la temperatura, se inflame por sí sola, sin la necesidad de que salte la bujía, de que encienda la bujía. Pero el problema es uno y es grave. Si yo prendo con una bujía, prendo en un puntito. A partir de ese puntito empieza una cosa que se llama frente de llama, se va propagando la combustión, se va extendiendo a la cámara de combustión y se va quemando todo. Cuando se produce la detonación, es como si tuviese 50 bujías ahí que de golpe prenden la mezcla. Al prenderla toda de golpe, se quema toda de golpe y se produce un aumento de presión tremendo dentro del cilindro. Miren, si les tengo que hacer una analogía, imagínense, están andando en bicicleta y en lugar de presionar suavemente el pedal para que la bicicleta avance, le agarran a los patadones. El momento que ustedes saben que el pedal está óptimo para hacer fuerza, en lugar de hacer fuerza le pegan una patada. El motor es exactamente lo mismo. El motor está calibrado para aprovechar la presión. Pasado un cierto valor del punto muerto superior y el gas empieza a actuar sobre el pistón, hay un momento en el cual esa presión la puedo realmente aprovechar al máximo, al mango. ¿De acuerdo?
Ahora, si en lugar de aprovecharla al pleno, en ese momento yo le metí una patada, o antes, inclusive en el punto muerto superior, le hice aumentar brutalmente la presión, bueno, se va a romper todo. ¿Por qué se va a romper? Porque ahí aparece un montón de energía que no tiene capacidad de transformarse en movimiento. Chicos, entiéndanlo, no se va a transformar esa energía, va a seguir siendo energía térmica. Y la energía, si no se transforma en algo, se va a transformar en alguna otra cosa, en que va a romper algo. Se van a producir picos de presión, esos picos de presión, la energía no se destruye, muchachos, termodinámica, se transforma. ¿Y en qué se va a transformar? En que 1, 2, 3, 100 detonaciones, algo se va a romper. Un aro, un pistón, una válvula, no sé, algo va a suceder, un cojinete, algo se va a romper. Porque es energía que no se transformó en trabajo útil, se transformó en trabajo de rotura a los martillazos. Entonces, esa detonación es terriblemente destructiva. ¿Quién le evita esto? Algo que se llama el número octano, ¿correcto? Que es la calidad de la nafta de no autoinflamarse por sí sola, sino de controlarse. Y en eso tiene mucho que ver la relación de compresión. La presión de compresión. Si la presión de compresión es suficientemente alta, la nafta se inflama por sí sola. Cuando hay una llama, o la razón que sea, que la comprime tanto, la nafta se inflama por sí sola. Si todo está bien y esa nafta tiene más resistencia a inflamarse por sí sola, se la va a aguantar. Pero si es un motor comprimido y la nafta no está adecuada, voy a tener problemas. ¿Okay? El fenómeno de detonación es terrible, es tremendo y es sumamente destructivo. ¿Qué factores inciden en esa detonación? La cantidad antidetonante del combustible, léase octanaje y algunos aditivos, la presión de compresión, volvemos sobre el tema comúnmente definida como relación de compresión, y es un error, las temperaturas en la cámara de combustión y el avance encendido. Volvemos al avance encendido. Si yo inflamo la mezcla antes de lo debido, voy a encontrar que la mezcla se empieza a quemar y se empieza a quemar en una posición en la cual el pistón todavía no está en condiciones de evolucionar, de bajar. ¿Qué va a pasar? Se va a aumentar bruscamente la presión, se va a aumentar bruscamente la temperatura. ¿Qué va a pasar? Va a detonar. Y sonamos. Entonces, si yo estoy pasado de avance encendido, el motor va a detonar, a pistonear, si ustedes lo quieren llamar, y se va a romper. ¿Ok? Eso alguna vez lo habrán experimentado, y si no lo experimentado, no lo hagan, porque es la razón por la cual el motor detona, pistonea. Un motor de encendido por chispa, con la detonación aumenta, con bajo número octano, alta relación de compresión, sobrealimentación con aire turbo comprimido, y en bajas vueltas, con el aumento de temperatura en la cámara de combustión, con hidrocarburos pesados. Esto tiene mucho que ver con la calidad de la nafta, y esto hace que naftas parecidas no se comporten igual. Justamente las naftas del tipo premium, de alto octanaje, en buena parte lo que hacen es eliminar la fracción de hidrocarburos pesados, que casualmente son los que aportan mayor cantidad de energía. Nos dice este fenómeno muy interesante. Entonces, al eliminar esos pesados, la posibilidad de que detone es menor. Pero cuidado, porque eso puede afectar el rendimiento del combustible. Y si no tiene agregado de antidetonantes. ¿Sí? El número octano de un combustible. El número octano de una gasolina es la habilidad para evitar la detonación, básicamente. O el pistoneo. O sea, tratar de evitar cuando el combustible se va a encender por sí solo, espontáneamente en algún lugar del cilindro. ¿Sí? ¿Cómo se mide ese número octano? Dos formas, dos maneras. RON, Research Octane Number, está asociado al comportamiento. Por favor, escuchen bien esto. Está asociado al comportamiento a bajas velocidades y a la detonación media suave. ¿Ustedes qué leen en el surtidor? Número RON, no miden otra cosa. O sea, ustedes en el surtidor están leyendo cómo se comporta la nafta que ustedes están comprando a bajas velocidades y a una detonación media suave. ¿Qué pasa? A altas velocidades o altas cargas, qué sé yo, que Dios lo ayude. ¿Tengo forma de saberlo? Sí, tengo forma. A través de otra lectura que se llama MON, Motor Octane Number, que está asociado a las altas velocidades, altas temperaturas y operaciones de media y plena carga. La diferencia entre, y reitero, esto es lo que ustedes leen en el surtidor, esto nunca se llegan a enterar cuánto vale, ¿eh? Atención. En el mundo civilizado, en el mundo en serio, se dieron cuenta de esto, todo el mundo lo sabe esto, todos los que están en el tema lo saben. Entonces decidieron hacer algo, yo no puedo estafar a la gente diciéndole una cosa y la otra ocultársela. Entonces hagamos una cosa, promediemos los dos y el que tiene el promedio más alto es la mejor gasolina. Ajá. La diferencia entre esto y esto se llama sensibilidad. En el mundo civilizado,
se toma como esa diferencia entre esto y esto del orden de 10 a 12 puntos. Yo acá he medido combustibles que tenían 16 puntos de diferencia, ¿ok? Eso se lo llama, hay distintas denominaciones en distintos países, RDO, o sea, el número octanaje real, en fin, pero en definitiva es el ROM más el MON dividido 2. Eso es lo que les mide a ustedes realmente la calidad de un combustible. Y insisto, por enésima vez me hago responsable por lo que digo. Fíjense un detalle interesante. Naftas comerciales, no pongo el nombre, pongamos todo preso. Esta tiene 97.2, o sea, ustedes le dicen, ¿qué octanaje tiene esta nafta? Y ustedes leen 98, leen todas. Resulta que no tiene todas 98. Había una que tenía 97.2, esta que era muy buena, 98, no, qué bárbaro esta nafta, es una maravilla. Este señor le va a decir, mi nafta excede el octanaje que yo estoy publicitando. Esta tenía 97.9, está en el límite, y esta en el límite también. Ahora, le medimos el número MON, el Motor Octane Number, y hago la diferencia entre esta y esta. Esta está en 10,4, es razonablemente bueno. Esta la dejo para el final. Esta es 9,3, es muy bueno porque está dentro de los. Este es 11,9, está en el límite, porque esto de 12 es más o menos. Pero esta, que es la que yo compraba y que tenía el octanaje de las 1000 maravillas, resulta que es una estafa, tiene 13,2. Esta nafta, que figura ser una nafta del tipo premium, se va a comportar como una buena nafta del tipo super. Le pongo el sello y se lo firmo, que va a ser así. Entonces, el señor está pagando esto y está siendo estafado. Y esta nafta, cuando lo medí, por ahí ahora lo corrigieron, es una marca muy prestigiosa. Acá están medidas las 4 principales. ¿Ok? Entonces, atención con esto. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Reitero, se está empezando a promediar esto. Y si ustedes miran los números octanos que vienen en algunos manuales donde no lo corrigieron, son sorprendentemente bajos, y es porque no le corrigieron esto. En el manual figura la diferencia, la suma de estos dividido 2, y eso voy a decirle que por ahí una nafta de 95, una nafta de 94, 93, y usted dice, 93, eso es nafta berreta. No, no es nafta berreta, es nafta, porque 95 es lo que se especifica para nafta del tipo super. Ni remotamente la nafta del tipo super tiene esto. Esto es nafta de 97 RON, 98, que es lo que se publicita. El uso de nafta de gasolina con octanaje superior al especificado para el motor no produce ningún inconveniente. Reitero, octanaje superior al especificado, pero tampoco genera beneficio. Como mayor potencia, menor consumo. Punto y aparte. Ingeniero, perdón, estamos sí. sin tiempo, ¿no? Cuando usted decida, okay. La verdad que está interesantísimo. Sí, pero estamos repasados. No sé qué número de Filmina es, pero les tiro este detalle nada más. Adelante, por favor. Sí, potencia en medio para naftas comerciales medidas sobre un motor calibrado para naftas super. Naftas comerciales de 97, 98 y naftas comerciales de 95. Las dos las ensayamos con el avance encendido óptimo, hecho en un banco de pruebas, realmente a prueba de bomba. Fíjense qué sucedió. ¿Cuál tenía más potencia sobre el final? La nafta super, caramba. Bueno, esto se lo puedo atribuir a que tiene fracciones pesadas que generan un poquitito más de energía, pero en definitiva, si le cargo esta no gano nada, absolutamente nada. ¿De acuerdo? Insisto, pruebas experimentales, esto no es charlatanería. Mido la diferencia entre todas las naftas premium, a ver qué diferencia puede, porque uno dice, no, la mía es buena para que le crezca el pelo, la mía no, la mía hace que no sé cualquier cansada, y fíjese que todas tienen más o menos el mismo comportamiento. Medidas sobre el banco. Los motores son cada vez más chiquititos, pero poseen más densidad de potencia, llamamos HP litro. ¿Y cómo logran esa potencia? A través de este aparatito que se llama turbocompresor, que es básicamente una turbina accionada por gases de escape que a través de un eje mueve a otra turbina que toma los gases atmosféricos, el aire atmosférico, y lo comprime. Y al comprimirlo hace que la masa que yo inyecto dentro del cilindro sea mucho mayor. Acá está esquematizado fácilmente. Gases de escape mueven una turbina, se van. Gases de admisión son comprimidos, pasan a través de un intercooler, un enfriador, para llevar una temperatura, justamente tratar de evitar la detonación, ingresan al cilindro. Este es el circuito. ¿Qué pasa con esto? Lo que les decía hoy, un motor, por ejemplo, Audi, 2 litros, 610 HP, 305 caballos por litro de cilindrada, y se ahorran
toda una masa. Fíjense de que, no sé, un motor V8, por ejemplo, para llegar a 600 caballos, tenemos que estar hablando de un motor de 6 litros de cilindrada, más o menos, 7 litros de cilindrada. Fíjense lo que pesa, la cantidad de piezas en rozamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso se logra con 2 litros. Esta es la tendencia actual, con motores de 3 cilindros y compañía, pero el turbocompresor empiecen a asociarlo a qué es esto. ¿Qué quiero llegar con esto? También están los generadores de magia que venden aparatitos que dicen, no, póngalo y yo le gano 100 caballos más. ¿Saben qué hacen? Le alteran directamente la calibración del turbocompresor. Y alterando la calibración del turbocompresor hacen que inyecte más. Al corno con toda la relación aire-combustible, con los avances encendidos, con todo lo demás. El vehículo va a funcionar, que va a ser un petardo, sí. ¿Cuánto le va a durar? Y qué sé yo, que se lo diga el que lo funcionó. ¿Qué va a salir por acá en Happy? Y no tengo la menor idea, puede salir absolutamente cualquier cosa. Bueno, llegué con la lengua afuera, pero llegué a las preguntas, si es que existe alguna. Adelante, Luis. Bien, gracias Alberto. Tengo miles de felicitaciones, entre ellas la mía. Realmente un lujo, esta charla espectacular. Sobre todo, quisiera algún momento hacerte llegar todas las cosas en el chat, lo que pusieron. Una clase magistral, ponen los alumnos. Realmente has logrado satisfacernos a todos. Realmente, por todos, hago mi palabra, te felicito. Realmente muy aclaratoria, didáctica, clara y de temas que a todos nos apasionan, a todos los que somos fierreros y mecánicos nos apasionan. Lamentablemente, el tiempo es tirano porque estamos en tiempo que ya se nos pasó un poquito. Yo pedí permiso y seguí ante toda la gente que pedía por favor continuar. Es por eso que, a pesar que hay muchas preguntas, quisiera hacer una sola, tal vez que un poco el futuro, que algo hablaste vos sobre lo que es hoy convencional, híbrido, eléctrico para Argentina, visto toda la parte de suministro que hoy, abastecimiento que todavía no está. Pero también quería preguntarte, ¿qué opinas del motor, del futuro del motor a hidrógeno? Interesante pregunta, como para hablar, no una hora, hablar 25 horas. El motor con hidrógeno, tenemos que traducirlo si es motor de combustión interna o si es una celda de hidrógeno para generar electricidad. Son dos animales completamente distintos. El motor de combustión interna que funciona con hidrógeno, sí, no va a contaminar, pero no se va a poder escapar de ese rendimiento del 35%. No se va a poder escapar, o en el mejor de los casos, 40%. Fíjense el rendimiento del ciclo Otto en condiciones ideales y se van a dar cuenta que hay una limitación. Y que con mucha suerte puede llegar a un 50%, pero no se va a acercar ni remotamente al rendimiento de un motor eléctrico. Ahora, si pensamos el hidrógeno como generador de energía eléctrica en celdas de hidrógeno, es otro animal completamente diferente, que creo que un poco ahí va. Y hay otra tercera opción que se llaman celdas de combustible, que son celdas similares a las de hidrógeno, en las cuales yo inyecto un combustible. Argentina está en condición muy interesante para eso con el gas natural. Reitero, el potencial de hidrógeno del gas natural es impresionante. Esas celdas de combustible transforman el gas en dióxido de carbono y en hidrógeno. Y con ese hidrógeno hacen andar la celda de hidrógeno, generan energía eléctrica que va a un motor eléctrico y ese motor eléctrico funciona. Por eso digo que el futuro de los motores de combustión interna, y los que están, van a poder evolucionar. Hay algunos ensayos, fíjense el motor Aquarius, que lo van a encontrar en internet, es interesante, pero que en definitiva es un motor de hidrógeno para generar electricidad, ¿se da cuenta? Y con eso mover. Yo no lo veo como un impulsor directo, que el motor en sí funcione con hidrógeno y de ahí va una transmisión. No, no lo veo de esa manera. Ante paréntesis, Luis, te hago una oferta. Sí, Si ustedes quieren hacer un sumario de preguntas, o las preguntas que consideren razonablemente interesantes, háganmelo, me lo mandan, y yo después me ocupo de responderlas, no sé si oralmente o como sea, y lo mandan y ustedes las difunden con la manera que la consideren más adecuada, ¿de acuerdo? Perfecto, Alberto.
te agradezco muchísimo, perdón la interrupción, porque hay muchas preguntas y realmente muy interesantes. Hay una que me ponen, que dice, ¿qué opina usted, ingeniero, sobre lo que dice Elon Musk sobre el Tesla Roadster, que en un punto segundo va a llegar a los 100 kilómetros por hora? ¿Es lograble? Así que... Bueno, si logra transmitir esa energía al piso, sí que es lograble. Y también más que eso. O sea, es un tema de nuevo, de potencia transmitida. Pero eso tiene que pasar a través de algo que vincula al vehículo con el planeta Tierra, que se llama parche de contacto, que es el que está en el neumático. Si ese parche de contacto es capaz de soportar la carga para que no se produzca deslizamiento, y sí que lo puede lograr, por supuesto que lo puede lograr. Pero de ahí a que lo logre físicamente, o sea, que logre ese contacto, no sé, con una cremallera, no tengo la menor idea, ¿no? Una ruta que sea un engranaje, no sé, pero en la práctica lo veo impracticable, no por potencia manejada y por imposibilidad, mecánica, sí lo veo por una imposibilidad física, que es el patinamiento. ¿Cómo va a bajar esa potencia al piso? ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea. Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto, una vez más con tu dedicación y tu humildad. Realmente sos un grande. Los que saben enseñan y enseñan completamente lo que uno necesita. Muy clara, muy didáctica tu charla. En nombre de nuestra institución, de la Facultad de UTN y de la Facultad y de nuestras autoridades, en la mía propia, y en toda la gente que ha estado participando de esta enriquecedora charla, te damos las gracias. Realmente quedo comprometido en hacerte llegar las preguntas, que son muchas y muy variadas e interesantes, pero tal vez el tiempo es un poquito tirano, ya lo dije, pero bueno, las cosas buenas siempre tienen un fin. Se acaban rápido. No, soy yo el que tiene que agradecerles a ustedes, porque créanme que estas cosas a veces me hago, digamos, cuando las tengo que armar, me hago mala sangre, qué sé yo. Digo, ¿para qué me habré metido en este despelote? Pero después cuando lo hago, lo disfruto. Créeme, Luis, y créanme todos ustedes que lo disfruto. Porque llegar a mi edad, tengo 76 pirulos, y guardarme el conocimiento y tratar de que ese conocimiento no le llegue a nadie, es una estupidez. Ustedes después tendrán la capacidad de juzgar si dije pavadas o no dije pavadas. La evolución es imparable. Siempre digo que es lo que está por averiguarse comparado con lo que sabemos es infinitamente mayor, pero hay que empezar por algo. Y yo trato de contribuir con eso. Créanme que soy yo el que tiene que agradecer a ustedes, porque este tipo de oportunidades son impagables. Y les sugiero, se lo sugiero a todos de corazón, traten de ejercer la docencia. Insisto, no hay mejor manera de aprender que enseñar. Es una forma que no falla, créanme que no falla. Yo reitero que les tengo que agradecer a ustedes en la universidad, a la tecnológica por haberme permitido ser ingeniero egresado de la tecnológica número 1, a ustedes en particular a la Universidad de Tucumán, que siempre me dan esta posibilidad de, en fin, de explayarme de esta manera, y a todo el auditorio les mando un enorme, enorme abrazo. Chao, Luis, y muchísimas gracias. Y a todo el grupo de la tecnológica también, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Hasta otro momento. Muy buena la charla. Que tengas buen fin de semana, vos y tu familia. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Hasta otro momento.